Nosotros ya estamos en línea con Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de la Nación, para preguntarle, a ver, más allá de cómo opina todo esto, hoy a la mañana hablamos en la radio con él, pero yo quiero preguntarle directamente, ¿qué va a pasar el día D? El día en que efectivamente el juez toma una decisión y diga, Amado Boudou, estás procesado, sobreseído o le va a dar la falta de mérito. ¿Qué piensa que va a pasar ese día? Buen día, Alberto. Lucas Morando. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, yo creo que ese día se va a complicar un poco más la situación de Boudou. O sea, Boudou evidentemente ya tiene una situación muy difícil, es el resultado de que no ha sabido explicar con toda claridad cuál es el tema que lo involucra y cuál es su supuesta ajenidad en el tema. Y me parece que si a él lo llegan a procesar, su situación va a estar mucho más complicada. Yo soy de los que piensa que Boudou tiene que pedir licencia. Yo no le pido la renuncia porque es cierto que todos son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad, pero lo que no puedo dejar de advertir es que él como vicepresidente tiene una serie de prerrogativas en el Estado muy grandes debería dejar de tener en caso de estar procesado, porque él puede influir sobre las respuestas que el Estado le dé a preguntas que haga el mismo juez. Me parece que sería muy saludable para él y para todos que en ese caso pidiera licencia. Y creo además que tendría mejores consecuencias políticas para el gobierno, porque esta defensa cerrada que el gobierno hace de Boudou es un tema muy complicado, porque no solamente suena corporativo, suena encubridor. Y eso no es sano ni para el gobierno de Cristina ni para ningún gobierno, y eso es particularmente malo para las instituciones. Alberto, si estuviera vivo Néstor Kirchner, ¿qué pensás que hubiera hecho con todo esto, ante la posibilidad de tener un vicepresidente procesado? Yo interpreto que hubiera hecho lo que siempre hizo Kirchner cuando debió afrontar en su gobierno denuncias de corrupción. Yo siempre esto lo digo, y es muy fácil de verificar. En el gobierno de Néstor hubo 3 planteos públicos por supuestos casos de corrupción. El caso Escanca, el caso de la famosa valija de Antonini Wilson y el caso de Felisa Micheli. Claro. En los 3 casos se les pidió la renuncia sin que existiera causa mediante, o sea, causa judicial mediante. Tan solo el hecho justificó que se les pidiera la renuncia. Me parece que él no estaría de acuerdo en esta lógica que Cristina tiene, por lo menos a partir de lo que fue su conducta pública como presidente. O sea, Néstor le hubiera pedido la renuncia. ¿Vos crees que le hubiera pedido la renuncia? Y Néstor yo creo que por lo menos lo hubiera separado del cargo de vicepresidente. ¿Y por qué Cristina lo protege? ¿O por qué Cristina lo sigue bancando? ¿No se lo quiere entregar a Clarín, como dicen algunos funcionarios? ¿Cuál es la explicación? Es difícil de saber cuál es la verdadera causa, la verdadera razón. Lo que sí creo es que Cristina está haciendo una defensa francamente incomprensible de Boudou. Lo peor que hizo Cristina fue promover la estatización de Chicone, porque cuando los diputados y los senadores que votaron esa ley lo hicieron, sabían que no estaban estatizando una empresa, sabían que estaban encubriendo al vicepresidente. Por eso cuando uno lee el debate de aquella estatización, todo el debate giró en torno a Boudou, nadie hablaba de la empresa, nadie hablaba seriamente de las bondades de comprar la empresa. Cristina por esa vía cometió el peor acto de encubrimiento institucional que la historia recuerde. Ella involucró a la justicia, involucró al Poder Legislativo, involucró a senadores, involucró a diputados en su decisión de encubrirlo a Boudou, y eso fue muy malo. Yo creo que Cristina se haría a ella un gran favor desentendiéndose del tema Boudou y dejando que Boudou se haga cargo de lo que él hizo. Supongamos que efectivamente lo que plantea el juez en el escrito donde lo llama indagatoria es real y que Amado Boudou trató de quedarse con una empresa junto con Núñez Carmona y Van den Brule. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Digamos, ¿un vicepresidente puede montar un negocio de esas características para quedarse con una empresa sin que lo sepa el presidente o la presidenta? Yo quiero creer que Cristina está al margen de esto. Seriamente lo digo y francamente lo digo. Quiero creerlo y ojalá sea así. No tengo pruebas para afirmar que lo que yo digo es cierto, pero no tengo pruebas para afirmar lo contrario. Pero políticamente te pregunto, cuando vos eras jefe de gabinete, ¿vos podrías haber hecho algo así sin que se enteren todos? Sí puede ser, porque vos date cuenta que todo lo que hizo Boudou ocurría bajo su órbita. La Casa de la Moneda dependía de él, de algún modo
bueno, la FIP de algún modo tenía cierta dependencia con él, pero la FIP de algún modo lo desamparó, porque le pidió que por escrito le dé la orden y tuvo el tupé de dárselo por escrito. Entonces, yo creo que pudo haberlo hecho. Además, siempre hay que acordarse, siempre hay que entender que cuando un funcionario comete un delito, no se lo anda contando a sus superiores, justamente trata de preservarse y de protegerlo. No, a menos que ese delito haya sido en nombre de otro, ¿no? Y él haya sido el Sí, articulador. Si así fuera, cosa que a mí no me consta, tampoco me consta lo otro, pero si así fuera, todo es mucho más grave. Y estaríamos hablando de cosas infinitamente más graves. ¿Vos pensás que, hoy un poco lo cuenta Carlos Pagni en La Nación, ¿vos pensás que el gobierno tiene miedo de que Amado Boudou hable? Viste que los abogados de él están haciendo circular, de que va a nombrar a Daniel Scioli, a Florencio Randazzo, a la empresa Volt. ¿Crees que realmente va, como dice él, con un cinturón de dinamita, siendo un poco más excesivo a tribunales, y en este momento se está cargando a medio gabinete del gobierno diciendo este hizo esto, esto hizo lo otro? Lo que pasa es que en cualquier hipótesis lo que hay que entender es que cuando existe ese riesgo es para tapar la verdadera responsabilidad de Boudou. Sí. No es, ¿qué tiene que ver Volt con que él se haya quedado con la empresa? ¿Qué tiene que ver el supuesto vínculo entre Volt y no sé quién, Scioli, Randazzo, con que él se haya quedado con la empresa? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Todo eso le servirá a él como argumento de defensa, pero ¿qué tiene que ver con el problema real? Eso nos distraerá, nos hará creer que hay una suerte de confabulación empresaria para favorecer a Boudou, pero la verdad que tiene que ver con el hecho de que él se quedó con la empresa. Porque, es más, demos por cierto todo eso, demos por cierto que hay una confabulación de Volt, que se quería quedar con Chicone, que él la desbarató de algún modo. Este era el modo de desbaratar los negocios de Volt, por favor. Yo creo que no hay que caer en esas cosas. Yo leí ese artículo y la verdad soy muy prudente en analizarlo, porque ¿qué tiene que ver todo eso que cuenta el artículo con el hecho que se le imputa a Boudou? Nada. Entonces son excusas, algunas de tipo político y otras de tipo mafiosa. Pero ¿qué tiene que ver con el hecho de que se le imputa? Absolutamente nada. Ahora, ¿hasta qué punto pensás que lo van a soltar, digamos? Digo, la pregunta que te hacía antes tiene que ver con esto. ¿Hasta qué punto vos crees que el gobierno le va a decir, bueno, mira, arreglate solo? Pues la verdad que no pareciera que le dan, por más que la presidenta lo banque, no pareciera que está muy acompañado. Hoy había, no sé, 80 personas de la cámpora. Bueno, y es penoso que hagan eso. La lógica, Lucas, es que en verdad le suelten la mano, pero le suelten la mano quiere decir que le obliguen a responder ante la justicia como corresponde. No que él pueda seguir haciendo lo que está haciendo. Que en verdad lo ideal sería que el gobierno se desentienda. Si se trató de un hecho individual de él, de una, entre comillas, picardía de él, aprovechando su condición de ministro, pues entonces que se haga responsable de sus picardías y el gobierno deje de protegerlo. Eso sería lo ideal. Si el gobierno lo hiciera sería maravilloso. Ahora, si vos me preguntás en qué medida veo que el gobierno está dispuesto a hacer eso, la verdad es que no veo nada parecido a eso que estoy planteando. Al contrario, lo que veo es un gobierno que no cesa en su intento de encubrirlo y de protegerlo. ¿Electoralmente afecta esto? ¿La gente cuando pone el voto en la urna está pensando el escándalo Chicone o está pensando en la inflación, en la inseguridad? Y a mí me parece, Lucas, que en verdad hay una gran decepción de la gente. La gente no esperaba ya en el 2003, cuando confió en Néstor, que este iba a ser el final. La gente no esperaba que los funcionarios del kirchnerismo, que venían a poner fin a una etapa oscura en materia de moral pública, terminaran circulando por los pasillos de los tribunales explicando supuestas inconductas de ellos, como no esperaban que Milani fuera el jefe de las Fuerzas Armadas, un general que en su momento encubrió la desaparición de un soldado que tenía a su cargo. En fin, la gente no esperaba esto. Todo eso tiene un ribete político, no tengo ninguna duda. Creo que la decepción es el mayor costo político que paga el gobierno. Esto sin entrar a medir cuestiones económicas y demás, ¿no? Me parece que evidentemente tiene un costo político y evidentemente eso se va a expresar a la hora adecuada cuando veamos cómo vota la gente. Alberto, vos sabés que la gente de Amado Boudou, cuando se encuentra con periodistas en el Senado, le dice, no, Amado se va a rearmar, tiene un montón de proyectos de ley en carpeta, el año que viene vuelve con todo. ¿Es un muerto político o tiene esperanza todavía de volver al ruedo? Bueno, él puede tener esperanza si en verdad es inocente y se prueba su inocencia. Pero si este es su presente, si esto que nosotros visualizamos es lo que efectivamente es, y la verdad que va a tener un enorme problema, difícilmente pueda recuperarse. En la política
el mayor daño que se hace a sí mismo un político es maltratar la confianza que han depositado en él. Y evidentemente nadie lo votó para que se compre chicones. Nadie lo votó para que se enriquezca, nadie lo votó para que Olfán asesore a Formosa, nadie votó nada de eso. Así como se discute que si el voto es transferible o no, si la gente que vota a Cristina, alguien que aparece al lado de Cristina lo votaría, ¿vos crees que los episodios o las salpicaduras de corrupción se transfieren al electorado? Digamos, cualquiera que ahora sea kirchnerista va a tener el estigma de haber tenido un vicepresidente acusado por un acto de corrupción. Se transfieren en tanto y en cuanto uno se haga corresponsable de algún modo de ese hecho. Digo, el encubrirlo es hacerse corresponsable, el silencio es hacerse corresponsable, el maltratar al juez tan brutalmente como lo hizo Vudú y avalar eso los hace responsables. Yo creo que la gente ha medido lo que ha hecho Vudú y ha medido cómo ha reaccionado el espectro político a partir del hecho Vudú. Y aquellos que guardaron silencio y aquellos que no reaccionaron, seguramente alguna cuota de costo tendrán. Te hago la última, Alberto, y te agradezco por haber estado al aire acá en Infobae. Vos tenés mucha experiencia, ahora seguramente te dedicás a asesorar gente, entendés perfectamente ese engranaje del poder. ¿Qué 3 recomendaciones le das a Amado Vudú? Que ponga un abogado como la gente, y que se defienda judicialmente. Eso solo. Porque en verdad toda su defensa es paupérrima, porque es una defensa de tipo discursiva, mediática, pero en verdad él tiene que defenderse en ese expediente. No tiene que defenderse ante mí o ante los medios, que bueno que lo haga y aclare lo que corresponda, pero centralmente tiene que defenderse en ese juicio. Y yo siento que no se está defendiendo en ese juicio. Tal vez porque no tenga que decir, pero creo que si tuviera un mejor asesoramiento jurídico, podría irle mejor. Gracias, Alberto. No, gracias a vos. Un abrazo. Nosotros ya volvemos en Infobae TV en escasos 34,2 segundos. Gracias.